Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección 1 a 1 con el experto. Estamos hoy con el doctor Gerardo Miranda Débora del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. El doctor Gerardo Miranda Débora es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su especialidad en cirugía general en el Hospital General de México y la subespecialidad en cirugía oncológica en el INCAN, donde actualmente es médico adscrito en el servicio de gastroenterología en el área de tumores hepato-pancreobiliar. Es miembro de la Sociedad de Oncología Quirúrgica de México y miembro de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente tiene más de 20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Doctor Gerardo Miranda, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta sesión de 1 a 1 con el experto organizada por el Centro de Investigación Farmacológica CIF. Vamos a empezar a platicar un poquito acerca del contexto de cáncer de páncreas. Nos gustaría que nos platicara de forma muy general qué tan frecuente es este tipo de cáncer en México, cuál sería el sector de la población que corre mayor riesgo, en fin, maneras de prevenirlo, síntomas, algunas recomendaciones que nos quiera compartir como de forma general para abrir la entrevista. Claro que sí. Antes que nada, agradezco la invitación. De manera general, quiero hablar un poco del panorama del cáncer en México. En nuestro país se diagnostican aproximadamente entre 180,000 y 200,000 casos de cáncer por año. De estos, el cáncer de páncreas representa apenas el 2.5% del total de esta cifra. Sin embargo, es una enfermedad que tiene una alta letalidad, ya que representa el 3.3% de todas las muertes por enfermedad maligna en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 70% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de páncreas van a fallecer durante los primeros 12 meses a partir de la fecha del diagnóstico. Wow. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo del cáncer de páncreas y qué podríamos hacer para prevenirlo? Claro, los grupos de riesgo están bien estudiados. Por lo regular son pacientes que tienen una edad entre 60 y 80 años de edad. Hay una discreta predilección entre los pacientes masculinos. Por lo regular son pacientes que han tenido antecedentes de pancreatitis crónica, algunos han tenido diabetes mellitus o se les ha diagnosticado de manera reciente. Son pacientes que pueden tener antecedentes heredofamiliares de algún otro tipo de cáncer o inclusive cáncer de páncreas en la misma familia. Los signos y síntomas, desafortunadamente, es una de las características de esta enfermedad y es una de las razones por las cuales el diagnóstico se realiza de manera tardía, ya que son muy inespecíficos y cuando se presentan quiere decir que la enfermedad ya está muy avanzada. Aproximadamente el 50% de los casos que se diagnostican con cáncer de páncreas se hacen durante el ingreso del paciente a una sala de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene algún síntoma muy agudo que lo hace acudir al hospital y durante el abordaje diagnóstico por esa molestia se diagnostica o se evidencia la enfermedad maligna. Como comentaba hace unos minutos, más del 70-80% de los pacientes al diagnóstico ya se encuentran con enfermedad metastásica o a distancia, lo que limita mucho las posibilidades terapéuticas y el éxito de los tratamientos. Con esto quiero decir que tenemos un margen de aproximadamente un 15% a 20% de los pacientes que se encuentran en un estadio clínico temprano o localmente avanzado, que son los susceptibles a poder recibir tratamiento con intento curativo para poder prolongar la vida o aumentar la supervivencia global. Okay. ¿Qué tipo de tratamientos son los que generalmente se utilizan para esta enfermedad? Para el cáncer de páncreas existen 3 principales tratamientos. Estos se basan en la cirugía, el cual se utiliza en los tumores que son localizados o localmente avanzados, en donde primero tenemos que descartar que no haya enfermedad en algún otro sitio
para que el beneficio del procedimiento quirúrgico sea total. Cuando nuestros pacientes están en una etapa avanzada o metastásica, esto quiere decir que la enfermedad ya salió de su punto de origen, los tratamientos cambian y se les ofrece tratamiento con quimioterapia y en algunas ocasiones los pacientes se pueden complementar con radioterapia. El orden de los tratamientos va en relación del estadio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Va a haber pacientes que se va a elegir llevar a cirugía de inicio y va a haber pacientes que primero se va a elegir el llevarlos a quimioterapia o radioterapia y después algún tratamiento complementario como la cirugía. Muchas gracias. Y en cuanto a las terapias o tratamientos más innovadores que se están desarrollando, ¿qué hay actualmente de investigación clínica para tratamientos de cáncer de páncreas? Y no sé si el INCAN participa en alguno de estos estudios clínicos. ¿Qué nos podría comentar? Quiero comentarte algo. La cirugía de cáncer de páncreas, en específico la pancreatodenectomía, que es una de las modalidades de tratamiento, lleva alrededor de 100 años que se describió. Sin embargo, a pesar de este tiempo, que fue los inicios del tipo de tratamiento, lo que se ha avanzado con la enfermedad ha sido muy poco comparado con otras enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente en los últimos 20 o 30 años, la supervivencia global de los pacientes con cáncer de páncreas se ha visto modificada muy poco a pesar de todo lo que se tiene, ¿sí? A últimas fechas se han estado utilizando esquemas de tratamiento con poliquimioterapia, lo cual quiere decir se utilizan más de un fármaco de quimioterapia para tratar la enfermedad y se ha observado un beneficio muy marcado en los últimos pacientes. Y eso es lo que el INCAN está haciendo de manera actual. Está utilizando los esquemas de tratamiento más modernos con poliquimioterapia en los pacientes que tienen un adecuado estado funcional y por lo tanto estamos buscando con esto poder aumentar la supervivencia global y poder atacar a la enfermedad. Bueno. ¿Qué es lo que podríamos decir? O sea, ya mencionó un poco como lo complejo que es la parte del diagnóstico y lo avanzados que llegan ya los pacientes cuando son diagnosticados, ¿no? Lo avanzada que está la enfermedad. ¿Qué podríamos decir que es un distintivo de los pacientes con cáncer de páncreas? ¿Qué es lo que los podría hacer como diferentes o qué es una característica específica de este tipo de pacientes? Una característica de los pacientes con cáncer de páncreas es que por lo regular es un paciente que ya lleva mucho tiempo buscando la respuesta de su diagnóstico y como lo mencioné previamente, desafortunadamente más del 70-80% está en una etapa clínica avanzada. La recomendación para los grupos que están en contacto con este tipo de pacientes, sobre todo a los que les toca el dar la noticia o el diagnóstico, es que se refieran de manera temprana al centro oncológico o al grupo de especialistas que pueda llevar su tratamiento de manera completa. ¿Por qué menciono esto? Porque los resultados del tratamiento van en relación a la experiencia y a los recursos disponibles del lugar donde el paciente se trate. Esto se ha demostrado en muchos centros oncológicos del mundo, en donde los mejores resultados se obtienen en los centros de alto volumen, en comparación de los hospitales que atienden pacientes con cáncer de páncreas de manera aislada. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, ¿qué podríamos decirle a la población que todavía no está diagnosticada con cáncer de páncreas sobre cómo se puede cuidar, cómo podrían ser identificados estos síntomas de alarma, ¿no? Porque por lo que nos comenta es como un poco complicado el diagnóstico.
¿no? Y por esto precisamente tal vez pasan por muchos médicos antes de llegar a un oncólogo. ¿Cómo podría alguien que nos está viendo identificar esto podría ser cáncer, mejor voy con un oncólogo directamente, o mejor me acerco a un centro oncológico directamente, o incluso los médicos que reciben a los pacientes, ¿qué podrían tomar como una señal de alarma importante para referirlos? Claro, de manera general existen cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana en donde tenemos que evitar el alcoholismo y el tabaquismo, que son de los agentes que son un común denominador en muchas de las neoplasias. Con respecto a los pacientes que tienen algún síntoma, lo más importante es que cuando se haya recibido algún tratamiento por algún médico especialista o algún médico general y no exista mejoría en las primeras 2 o 3 semanas, buscar la valoración por algún otro especialista o un cirujano oncólogo que nos pueda ayudar o determinar la etiología de la enfermedad. Porque como comentaba hace unos minutos, muchos de nuestros pacientes, cuando hacemos la historia clínica o el interrogatorio inicial, nos percatamos que no es culpa del paciente, o sea, el paciente ha buscado la ayuda desde hace 4 o 6 meses, sin embargo, por razones que son ajenas a nosotros, pues han perdido el tiempo o han enfocado sus recursos en algo que no era prioritario, y en el momento que llega al hospital en donde se va a tratar, pues muchas ocasiones ya es demasiado tarde. Ok, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que le gustaría como adicionar a la entrevista, que sea un mensaje importante para el público que nos ve, que no solamente son pacientes ya diagnosticados, sino que pueden ser pues casos que no hayan sido todavía identificados. Yo creo que la población tiene que saber que el Instituto Nacional de Cancerología tiene las puertas abiertas para recibir a todos estos pacientes. Mi recomendación es que todos los pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de páncreas, primero que nada, el evaluar o el considerar el si se necesita alguna segunda opinión, y estar seguros que en el lugar en donde se va a tratar sea con un equipo multidisciplinario que le pueda ofrecer los mejores tratamientos, y con esto las mejores expectativas para la supervivencia global. Puede ser los diagnósticos que se hacen de manera temprana son diagnósticos de exclusión, o sea, ya descartaste cualquier otra etiología, le haces un estudio de imagen porque ya le hicieron endoscopía, ya hicieron colonoscopía, ya hicieron estudios en sangre y no lo encuentran. Entonces son los pacientes que terminan en una tomografía abdominal y encuentran una lesión. O son los pacientes que llegan a un servicio de urgencias o que ingresan por alguna otra razón que no sea algo abdominal y le hacen una tomografía y encuentran una lesión. ¿Sí? Entonces eso es el pequeño volumen de pacientes que se encuentran en etapas clínicas tempranas y que no voy a hablar de curación, pero se logra un control de la enfermedad muy bueno. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes, a pesar de los tratamientos, la realidad es que la supervivencia global de ellos en estadios clínicos tempranos o localmente avanzados no se ha logrado obtener más de un 20 a 30% a 5 años. Okay. Entonces, eso habla de la biología tumoral y de lo grave de la enfermedad. Por eso, si un paciente es diagnosticado, pues lo que uno pide o lo que uno quisiera es que pues sea atendido en el centro en donde va a llevar todo su tratamiento y no sea manejado en un lugar en donde lo van a hacer de manera parcial o pues van a retrasar algo que se pudo haber hecho en algún otro lugar. Y tal vez, bueno, retomando un poquito lo que platicábamos, cómo dejar este mensaje para la población, ¿no? Siempre buscar una segunda opinión. Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, entonces acérquense al Instituto Nacional de Cancerología. Una vez que es diagnosticada se debe tratar inmediatamente. Muchas gracias, doctor, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.
Los esperamos a todos en nuestra próxima cápsula 1 a 1 con el experto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn. Búsquenos como cfincan.org y visiten nuestro blog en la página www.cfincan.org. Soy Ana Prior, un gusto saludarlos y hasta pronto.